Señores, continuamos con las importantes personalidades que nos acompañan aquí en el Meridiano BTV. Y en esta ocasión, pues, recibo al joven político dominicano John García, quien es secretario de Asuntos Fronterizos de la Fuerza del Pueblo. Está en su casa, caballero. Saludos, gracias Domingo, una leyenda legendaria, y al amigo Oniel, a quien he seguido y admirado durante este tiempo. Está apagada, un boicot que me tienen aquí. Ya está prendido, ok. John, el tema de la frontera ha sido tratado ampliamente. Por un lado, el gobierno lo ha querido colocar como un tema electoral y por otro lado, la oposición le ha seguido el juego porque solo aquí ya no hay problema eléctrico, aquí no hay problema de seguridad, aquí todo el tema es la jodida frontera. A las 3 de la mañana un incendio en el mercado de Dajabón, frente a la respuesta de que hoy se iniciaba precisamente, supuestamente, el intercambio comercial. ¿Cuál es la visión de tu partido frente al tema de la frontera? Lógicamente, yo me imagino que ustedes se van a encontrar todo lo que ha hecho el gobierno mal, pero ¿cuál es su visión y cuál es la solución también? Mira, todo lo que inicia mal, termina mal. Siempre ese es el resultado. Entonces yo pienso que esto empezó como un juego de adolescentes, se ha manejado con mucha inmadurez el tema de la frontera. Muchas veces cuando tú no estás frente a un estado, porque Haití es un estado disuelto, donde no existen las instituciones, y lo poco que hay no se respeta, no hay una autoridad a la que la población se pueda someter, sino que son bandas haitianas encabezadas por Barbecue, Jimmy Cherisieri, que prácticamente dirige Haití. Ustedes vieron que la posición de lo que queda del gobierno haitiano era que no apoyaba la construcción del canal, pero cuando el presidente fue a Naciones Unidas, el primer ministro tuvo que apoyarlo. ¿Por qué? Porque si no da esas declaraciones de apoyo, entonces en Haití, cuando regresara, lo asesinaban. Porque no tiene control de nada. El primer ministro no puede andar en las calles de Haití. Ahora, Jimmy Cherisieri sí puede hacer caravana, fiesta, de todo, porque es el que tiene el control. Entonces yo pienso que el gobierno, iniciar por el final, desplegando toda una maquinaria hacia Haití, fue prácticamente un elemento que los unificó a ellos, legitimó las bandas, pero además le dio un discurso a la oposición política de Haití, que se alimenta de enarbolar ese patriotismo y ese odio contra la República Dominicana. Entonces, si tú tienes a una República Dominicana que es un estado que tiene sus instituciones, que existe, estable, una economía creciendo, ¿verdad? Entonces tú te pones al nivel de ellos, pues efectivamente que el que pierde eres tú porque tú eres el fuerte. Entonces yo creo... ¿Qué tenía que hacer el gobierno? ¿Dejar que los haitianos hicieran el canal? Entonces, ¿cuál es la solución al tema? La solución era, inmediatamente tú le das una respuesta diplomática. Tú retiras o llamas a consulta a tu embajador, los cónsules, y tú inmediatamente apodera un arbitraje, porque el Tratado de 1929 lo que establece es que ante un conflicto de esta naturaleza, pues es un arbitraje que tú debes apoderar. ¿Qué es un arbitraje para el que está comiendo arroz a esta hora? Un arbitraje es una figura jurídica que es apoderada, ¿verdad?, para dirimir un conflicto entre dos estados. Entonces, eso fue lo que debió hacerse, apoderar de inmediato a Naciones Unidas, a la OEA, ¿verdad?, a todo lo que es la comunidad internacional para que pueda intervenir en la solución de este conflicto, porque no estamos, como te dije, frente a un estado, es frente a bandas criminales y arrestos de instituciones. Entonces yo creo que, porque fíjate tú que el gobierno hizo de todo, desplegó aviones, tanques de guerra, soldados, y los haitianos lo que hicieron fue que se rieron de nosotros. Ayer ya ellos han empezado a construir su dique, han empezado a desviar el cauce del río y han seguido. Fíjate que hoy se anunció la apertura de la frontera y ya el mercado fue incendiado. No sabemos la causa, ¿verdad? Pero los haitianos se niegan a aperturar la frontera. De modo que ustedes verán al gobierno arrodillado suplicándole a los haitianos a que permitan que se aperture la frontera, que funcione el mercado binacional. ¿Por qué? Porque todo el inicio se hizo mal con el único propósito de enarbolar ese patriotismo dominicano y agenciarse punto en las encuestas, porque el presidente de la República ya estaba en un 38-39% en las elecciones nacionales. John,
¿cómo le explicamos a la sociedad que se puede entrar en un proceso de negociación con un país que no tiene un Estado organizado? Entonces, ¿cómo vamos a negociar, ir a un arbitraje negociar con la internacional? banda esa de delincuentes? ¿Cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que la comunidad internacional, ante cualquier acción de defensa legítima que hace el pueblo dominicano, pues ellos lo que hacen es que nos atacan a nosotros en todos los foros internacionales. Entonces, para evitar eso, nosotros somos los que tenemos que actuar muy correctamente, muy sigilosamente, porque es como Domingo, Oniel, alguien, por ejemplo, que tú sales ahí en la calle y te desafía, te escupe la cara y quiere desgraciarte la vida, yo pienso que tú no puedes responderle con la misma magnitud. Tú debes de apoderar a una autoridad, a un tercero imparcial para que pueda dirimir ese conflicto, porque entonces tú estarías cometiendo la misma falta que él. Entonces yo pienso que frente a eso estamos a un Estado inexistente y por lo tanto debemos ser muy cautos porque somos los que más tenemos que perder. Haití es como tú decir una guerra de guerrilla, es una guerra irregular, un ejército irregular por bandas criminales. Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos iniciar quizás un proceso de amenaza de guerra con ellos, ¿por frente a quién? Tú sabes que una de las cosas que se ha dicho en las últimas semanas, John, es que el líder de tu partido y tu partido, la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, han estado a favor de los haitianos. De hecho, ha sido parte de la retórica que ha construido el gobierno y ha construido la familia Castillo, que antes eran aliados a ustedes y hoy le están dándole caña. Ellos dicen que el discurso de Leonel favorece más bien a los haitianos que a los dominicanos. ¿Cuál es tu reacción frente a eso? Al contrario, el presidente Fernández, desde el año 2013 creo que fue que salió la sentencia que prácticamente reconocía a los haitianos como haitianos del año 1928. La 168-13. Así es. El presidente Fernández fue a Naciones Unidas y defendió la sentencia, defendió ese contenido de la sentencia, cuando el partido gobernante hoy fue el que nos acusaba a nosotros de que habíamos declarado apatria o dejado sin patria a los haitianos, lo habíamos desamparado. Fue este gobierno que hoy está dirigiendo y el gobierno que está vendiendo 135,000 visas al año. Porque eso es lo que no se dice, que este gobierno dice una cosa y hace otra. De modo que el discurso del presidente Fernández ha sido bien claro y ha dicho, los haitianos es en Haití que deben resolver sus problemas. Ahora nosotros debemos de paralizar la venta de visas, debemos canalizar esto por la vía correcta. Es lo que ha dicho el presidente Fernández, es la forma. Se empezó por el principio y entonces ahora no encontramos, el gobierno no encuentra cómo resolver este problema, porque tú no estás frente a un Estado per se como tal. Para allá iba. Si es un Estado enemigo de la República Dominicana, ¿por qué se permite el otorgamiento de visas para que sus nacionales pasen para este lado? Bueno, porque este gobierno en el pasado, en el 2020, fue financiado por personas que hoy han sido perseguidos por la agencia de las tres letras, de la agencia internacional. Entonces ahora hay que buscar cómo financiar esa reelección. Y la venta de visa le está dejando a los consulados que eso no entra a la Cancillería, alrededor de 400, 500 millones de pesos mensual. Pero espérate. La venta de visa. Una visa se no vende en un colmado, en una barbería, en un salón, a 300, a 500, a 600 y a 700 dólares. ¿Quién estableció eso, que la visa fuera para beneficio de los empleados consulares? Bueno, eso es una práctica que se hace permanentemente en un Hay que gobierno, quitarlo, hay que gobierno más acentuado que en otro. En esto ha sido exorbitante esto, porque hay un compromiso. Y ¿quién fue que promovió la ley de trata que penalizaba a los dominicanos inclusive a pagar un impuesto, un tributo para ponerle un seguro de trabajo a los haitianos y para poner un seguro de salud? Fue el presidente de la República, Luis Abinader, que promovió esa ley. La ley de trata. Ustedes saben que la sociedad dominicana se paró en 4 patas y efectivamente que no permitió que esa ley se conociera ni siquiera en el Congreso. Una pregunta, John. Tú eres el secretario de Asuntos Fronterizos de la Fuerza del Pueblo. Una crítica fundamental a los partidos del sistema es que critican todo, valga la redundancia, pero no tienen ningún tipo de respuesta o solución en su plan de gobierno. Cuando llega el momento de la campaña, todo el mundo dice, mira, los haitianos hay que sacarlos, pero no hacen nada. Mira, la delincuencia hay que acabarla, pero no resuelven nada. Mira, los apagones hay que enfrentarlo y tenemos 62 años con los mismos problemas. ¿Cuál es el plan de gobierno de ustedes respecto al tema fronterizo? Con punto y coma, deme algunos aspectos para que la gente vea si ustedes lo que están es
vendiéndonos sueños o están en la realidad? Bueno, lo primero es que hay que hacer, hay que cumplir la ley de migración. Solamente nosotros importar la mano de obra haitiana que necesitamos, planificada. O sea, cuántos obreros para la construcción necesitamos, cuánto para el servicio doméstico, cuántos técnicos en diferentes áreas, cuánto para el tema de la agricultura, el tema de la caña. O sea, una migración regulada. Una migración regulada, eso es lo que se necesita. Pero también hay que, en la frontera, usted tiene que crear fuente de ingreso, crear empresas, que esa ley, la que era 2801, que hoy es la 1221, pues prácticamente funcione, que las empresas se establezcan allá, no que estén creadas al amparo de la ley y entonces estén funcionando desde Herrera o desde Santiago o desde otra provincia que no tiene nada que ver con la frontera. Porque lo que está pasando es que la sociedad dominicana en la frontera está emigrando hacia las grandes ciudades, entonces está dejando el terreno vacío a los haitianos. Usted va a una escuela en la frontera y el 80% de los estudiantes es haitiano, a veces el 90%, a veces casi el 100%, porque no hay fuente de ingresos allá. Entonces lo que hay que crear primero es empresas que se pueden establecer allá, construir hospitales, ¿verdad? Para que se le dé el servicio a los haitianos, pero que salgan de inmediato, no que se queden en la población. ¿Quién tiene que hacer esos hospitales? ¿Quién? Bueno, al final es un vivo que tenemos nosotros que coayudar. ¿El país? Tenemos que coayudar. Actualmente. Es decir, hacer hospitales, clínicas y fuentes de trabajo a los enemigos. No, actualmente estamos invirtiendo alrededor de 30.000 millones de pesos en el tema haitiano. El 64% del que nace en el este, en los hospitales públicos, es haitiano. Entonces, si tú tienes esa realidad latente, que la va a tener por muchos años, yo pienso que lo que tú debes crear es soluciones conjuntamente con la comunidad internacional que pueda aportar, porque es un tema de derechos humanos. Tú lo tienes ahí. Entonces, para no tenerlo en las calles de la República Dominicana, pues tú la tienes en la frontera, inmediatamente lo despachas. Porque de una u otra forma tenemos que cooperar nosotros. Perdona que te interrumpa, pero el que nos está mirando ahora podría pensar que esa solución de construirle, como dice el amigo Domingo, hospitales binacionales, que eso quizás es una tontería, porque el Estado Dominicano junto con empresarios construyó aquella planta que se llama Codevi. Codevi está ahí en la zona de Juana Méndez, dice que produce cerca de 20.000 empleos para ciudadanos haitianos y que era un incentivo a fin de que los haitianos se quedaran en su territorio, pero eso no ha resuelto en nada el tema, porque tú tienes 20.000 haitianos trabajando en Codevi, pero tienen Friusa la totalidad casi de los que viven ahí que son haitianos. O sea, mira cómo de punto a punto, de extremo a extremo, la solución no ha sido... Por eso es que esa realidad hay que cambiarla. Hay que cambiarla tras que, por ejemplo, tú a Friusa y ciertamente el 97% del que tú ves es haitiano. Ciertamente es así, porque trabajan en la industria del turismo y la industria de la construcción. Entonces, eso debe de cambiar. El código de trabajo debe respetarse. El código de trabajo establece un 80-20, que el 80% tiene que ser dominicano y el 20% puede ser, no que debe ser, puede ser extranjero. Entonces, y la fuerza del pueblo tiene la fuerza, dicho sea de paso, de enfrentar a los empresarios que son los que tienen un grupo de haitianos trabajando para ellos, que tienen intereses, que tienen socios del empresariado haitiano. ¿Tienen ustedes el material colgante para enfrentar esos intereses? Está obligado a hacerlo, de lo contrario la sociedad dominicana le va a pasar factura. Yo pienso que ese es uno de los grandes retos, los grandes desafíos que tenemos, porque aquí estamos sufriendo una suplantación de población. De cara al 2050, la población de origen haitiano será mayoría que la de dominicano si nosotros no tomamos medidas. Esto no es un tema de un gobierno, de un partido político, es un tema de nación. Y así debemos asumirlo. Todos los gobiernos, todos los políticos hemos tenido nuestra cuota de responsabilidad en este desastre. Uno más que otro. Y yo creo que hoy ya el tema se ha rebosado y por lo tanto debemos tomar todas las predicciones del lugar. Bueno, hay que comprometerte públicamente para una próxima participación, porque el tema se torna muy interesante y entonces pues tú tienes un dominio perfecto sobre las discusiones. No dijo nada de los vinchos. Para mí será un privilegio. No, los vinchos para mí tienen un discurso de odio. Que le tienen miedo al mundo a los vinchos. 70 años que no han resuelto nada y yo no creo en ese discurso. Un discurso de odio cuando ellos enarbolan un cristianismo falso
que efectivamente no contribuye con la solución de ese pueblo famélico durante muchos años. John, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Meridiano BTV. Invitado próximamente de nuevo para seguir debatiendo estos temas. Será un privilegio. ¿Cómo no? Señores, continuamos.